Hablar del Jikook es entrar en un mundo lleno de miradas, sonrisas y momentos que, aunque pequeños, cuentan historias enormes. Es un tema que toda fan puede entender. Esa conexión entre Jimin y Jungkook que parece ir más allá de lo que se ve a simple vista. Y si hay alguien que sabe absolutamente todo sobre ellos, es nuestro querido J-Hope. Obi no solo es testigo, sino cómplice. Cada vez que los observa juntos, hay algo en sus ojos que parece decir, sé lo que está pasando aquí. Una mezcla de ternura y travesura que hace que todas soñemos con sentarnos a tomar un café con él y preguntarle cada detalle. Imagina esa escena. Tú frente a Hobie, con una taza en las manos, nerviosa pero emocionada, y él sonriendo, listo para soltar esas verdades que confirmarán lo que todas sospechamos, que Jimin y Jungkook tienen algo más que una simple amistad. Porque Hobie, más que nadie, sabe leerlos. Lo ha visto todo, las miradas furtivas, las risas compartidas, esas pequeñas bromas que solo ellos entienden. Y sobre todo, sabe cómo cuidarlos, cómo proteger ese vínculo que es tan especial y al mismo tiempo tan evidente. Uno de esos momentos icónicos fue el famoso día en el auto. Jimin, Jungkook, Hobie y Taehyung estaban haciendo un live, compartiendo con ARMY como siempre lo hacen, llenando el ambiente de risas y energía. Todo iba normal hasta que Tae, en su típico estilo de meterle picante a la situación, mencionó que se acercaba el cumpleaños de Jimin. En Corea, es tradición dar algunas palmadas en fechas como estas, algo que Tae usó como excusa perfecta para provocar a Jungkook. Pronto será el cumpleaños de Jimin, tienes que pegarle aunque sea mayor que tú, le dijo, con una sonrisa que dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y ahí fue cuando pasó. Jungkook miró a Jimin y con esa confianza que pocos pueden tener con alguien mayor en Corea, le dijo simplemente tú, sin honoríficos, sin formalidades, solo tú. Esa palabra cargada de cercanía, de confianza, de algo más. Jimin se rió, Tae también, pero Hobie no. Hobie reaccionó de inmediato, intentando apagar el celular. «Apágalo, apágalo», dijo mientras extendía la mano para tomarlo, como si supiera que ese pequeño momento podía revelar más de lo que ellos mismos eran conscientes. Pero Jimin, en su estilo coqueto y decidido, respondió, «No lo voy a apagar». Ese instante fue un torbellino de emociones para quienes lo vimos. Por un lado estaba la evidente química entre Jimin y Jungkook, esa facilidad con la que parecen entrar en su propio mundo, olvidándose de todo lo demás. Por otro estaba Hobie, siempre atento, siempre cuidándolos, como un hermano mayor que sabe exactamente lo que está pasando y quiere protegerlos de cualquier malentendido. Y finalmente estaba Taehyung, el amigo travieso que parece disfrutar viendo cómo ambos se pierden en ese juego de miradas y palabras. Pero esta no es la única vez que hemos visto algo así. Porque si algo define al Jikook, es esa conexión tan natural que tienen, esa forma de comunicarse con gestos, miradas y sonrisas que parecen decir mucho más de lo que las palabras podrían. Cada vez que están juntos, hay algo en el aire, una energía especial que no se puede ignorar. Es como si el mundo se detuviera para ellos, como si el resto de las personas desaparecieran, y solo quedaran Jimin y Jungkook, mirándose, riéndose, compartiendo algo que solo ellos entienden. Y ahí está Hobie, siempre en el fondo, con esa sonrisa que dice más de lo que parece. Él los conoce, los entiende, sabe cuándo están coqueteando, sabe cuándo están a punto de cruzar esa línea que podría hacer que todo el mundo vea lo que realmente hay entre ellos. Y aunque intenta protegerlos, también parece disfrutar viéndolos ser ellos mismos, viéndolos mostrar esa conexión que, aunque intenten esconder, es imposible no notar. Y por supuesto, está Taehyung, que parece tener un papel completamente opuesto al de Hobie. Mientras Hobie los cuida, Tae los alienta, les lanza comentarios, crea situaciones, los empuja a interactuar de maneras que terminan revelando esos pequeños detalles que tanto amamos. Es como si fuera el catalizador de esos momentos mágicos entre Jimin y Jungkook, el que pone la chispa que enciende esa química innegable. El Jikook no es solo una relación, es un lenguaje. Es la forma en la que Jungkook mira a Jimin como si fuera el único en la sala, la manera en la que Jimin ríe ante los comentarios de Jungkook como si fueran la cosa más graciosa del mundo. Es la cercanía, el cuidado, la complicidad que tienen, que va mucho más allá de lo que podemos ver en las cámaras. Es algo que sentimos, algo que vibra cada vez que están juntos. Y nosotras, como fans, seguimos aquí, soñando con más momentos, agradeciendo a Hobie por protegerlos, a Tae por provocarlos y sobre todo
A ellos por ser quienes son, porque el Jikook no necesita palabras grandiosas ni gestos exagerados para demostrarnos que lo que tienen es real. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción es suficiente para hacernos creer en un amor que, aunque no lo digan, es tan evidente como el brillo de sus ojos cuando están juntos. Hablemos de algo que siempre da de qué pensar, la relación entre Hope y el Jikook. No vayan a creer que Hobi es el gran villano que siempre intenta cortar las interacciones entre Jimin y Jungkook, porque eso no es así. Al contrario, Hobi tiene un papel mucho más profundo y significativo en todo esto. Si lo analizamos bien, su mirada, sus gestos y sus reacciones lo delatan. Es como si tuviera un radar especial que detecta cualquier tensión, cualquier chispa entre ellos. Y siempre está ahí, ya sea para protegerlos o para darles ese empujoncito que a veces necesitan. Porque sí, hay que decirlo, cuando la situación entre Jimin y Jungkook se pone un poco tensa, como esas veces que parecen estar en desacuerdo o simplemente incómodos por algo, siempre está Hobi como un puente entre los dos. Es ese amigo que entiende perfectamente lo que está pasando, incluso cuando nadie más lo nota. Su forma de intervenir no es directa ni obvia, pero está cargada de intención. A veces basta con una palabra, un gesto, o incluso con una de esas miradas que parecen decir, venga, ustedes dos, arréglense. Lo curioso de todo esto es que esas miradas no solo están ahí para calmar tensiones. Muchas veces, cuando Jimin y Jungkook están coqueteando, cuando hay esa chispa en el aire que todas notamos, Hobi también está ahí, observándolos con una expresión que es imposible ignorar. Hay algo en su mirada, una mezcla de ternura, picardía y conocimiento, que nos hace pensar que sabe mucho más de lo que deja ver. Y aquí es donde entra una teoría que muchas fans compartimos. La idea de que J-Hope fue uno de los primeros en enterarse de esa relación especial entre Jimin y Jungkook. No sabemos si es verdad, pero solo imaginarlo nos llena de una calidez especial. ¿Te imaginas a Jimin y Jungkook acercándose a Hobi, nerviosos pero decididos, para hablarle de lo que sienten? Y Hobi, con esa energía positiva y ese corazón enorme que lo caracteriza, escuchándolos, apoyándolos, dándoles todo su cariño y comprensión desde el primer momento. Si esto es cierto, entonces no es de extrañar que J-Hope los conozca tan bien. Él no solo los ve interactuar como todos los demás, él entiende el contexto, conoce las historias detrás de cada mirada, de cada sonrisa. Sabe lo que significan esos pequeños gestos que a veces parecen insignificantes para los demás, pero que en realidad lo dicen todo. Y si lo pensamos bien, esto explica mucho sobre su actitud. Por ejemplo, cuando trata de protegerlos de las cámaras, de las posibles malinterpretaciones, no lo hace porque quiera ocultar algo malo, sino porque entiende lo valioso que es lo que tienen y quiere cuidarlo. Es como si estuviera constantemente asegurándose de que nada ni nadie arruine esa conexión tan especial que han construido. Pero Hobi no solo protege, también apoya. Hay momentos en los que lo vemos riéndose con ellos, disfrutando de sus bromas y de ese coqueteo sutil pero evidente que tienen. Es como si supiera exactamente cuándo es seguro dejarlos ser ellos mismos, sin preocuparse por lo que otros puedan pensar. Esa dualidad de J-Hope entre protector y cómplice es una de las cosas que lo hacen tan especial en todo este escenario. Y volviendo a la teoría de que Hobi fue el primero en saberlo, es hermoso imaginar que Jimin y Jungkook siempre han tenido a alguien en quien confiar, alguien que los ha apoyado incondicionalmente desde el principio. Porque una relación como la de ellos no es fácil de manejar, especialmente en un mundo donde cada movimiento es observado y analizado. Saber que tuvieron a Hobi ahí, dándole su amor y su respaldo, hace que todo se sienta aún más especial. Ahora, claro, esta teoría no está confirmada, pero algo es seguro. Hobi conoce a Jimin y a Jungkook como nadie. Lo vemos en su forma de actuar, en esos momentos en los que sugiere cosas, en cómo reacciona cuando las cosas entre ellos se vuelven demasiado evidentes. Es como si tuviera un manual de cómo cuidar al Jikook que sigue al pie de la letra. Y aunque no sabemos si algún día Hobi nos contará algo más sobre todo esto, solo podemos agradecerle por todo lo que hace. Por ser ese amigo que no solo cuida, sino que también celebra. Por ser ese testigo silencioso que entiende lo importante que es el vínculo entre Jimin y Jungkook, y por dejarnos ver a través de sus acciones lo real y hermoso que es el Jikook. Porque sí, lo que tienen Jimin y Jungkook es especial.
Y tener a alguien como Hobie a su lado, apoyándolos y protegiéndolos, solo lo hace aún más mágico.